Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí. Para los que son nuevos, mi nombre es y aquí nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de las series turcas, explorando sus tramas, sus personajes y por supuesto sus romances. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro les va a encantar. Y es que vamos a desentrañar esas historias de amor que traspasaron la pantalla, esos flechazos que surgieron entre escena y escena y que, como toda buena telenovela, vinieron cargados de drama. Porque sí, el amor puede ser maravilloso, pero cuando se mezcla con la fama, la presión mediática y las agendas de trabajo, las cosas pueden complicarse bastante. Así que prepárense para un viaje lleno de chismes, revelaciones y, sobre todo, mucho amor, y mucho drama, por supuesto. Vamos a analizar esos romances que nacieron en los sets de filmación, que nos hicieron suspirar frente a la pantalla y que, por desgracia, no siempre tuvieron un final feliz. Algunas de estas historias incluso involucran a nuestros queridísimos Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Listos? Pues vamos a empezar. Y antes de que se me olvide, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que cada semana les traigo nuevas dosis de telenovelas turcas. La primera historia que vamos a diseccionar es, obviamente, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel, protagonistas de la exitosísima serie Senkalkam. Esta serie de comedia romántica, que conquistó corazones en todo el mundo, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida. La química entre Hande y Kerem era innegable desde el primer episodio. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones y todo gritaba amor. Y efectivamente lo que empezó como una simple relación profesional, pronto se transformó en algo mucho más profundo. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem se enamoraron perdidamente, llevando su romance a la vida real. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático. Los fans estaban enloquecidos, los paparazzi los perseguían a todas partes y las redes sociales explotaban con cada nueva foto o vídeo de la pareja. Las etiquetas @Anker y @Etser se convirtieron en trending topics mundiales en cuestión de segundos cada vez que algo relacionado con la pareja salía a la luz. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Vacaciones en Maldivas, escapadas románticas a diferentes ciudades europeas, muestras de cariño en Instagram, todo parecía perfecto. Sin embargo, la presión mediática y las exigencias de sus carreras profesionales empezaron a pasar factura. Imaginen tener cada movimiento analizado al milímetro, cada declaración interpretada de 1000 maneras diferentes, cada pequeño desacuerdo magnificado por la prensa. La presión era inmensa. Además, ambos tenían agendas de trabajo muy apretadas, lo que dificultaba pasar tiempo juntos y mantener la relación. Los rumores de crisis eran constantes y, lamentablemente, después de poco más de un año de relación, Hande y Kerem decidieron separarse. La noticia fue un golpe muy duro para sus fans, que habían depositado todas sus esperanzas en este romance de telenovela. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Muchos fans se negaban a creer la noticia y crearon teorías conspirativas sobre una posible campaña de marketing o una estrategia para proteger la relación. Pero a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siguen siendo muy queridos y respetados por el público. Su historia de amor, aunque breve, quedará grabada en la memoria de todos los que disfrutamos de Senkalkam. Y como dice el título, Kerem ha confirmado de diferentes maneras, aunque sutiles, que el amor que sintió por Hande fue real y muy intenso. A pesar del drama que rodeó la ruptura, su amor siempre será recordado. Pero, ¿cómo ha confirmado Kerem este amor? A través de entrevistas sutiles, comentarios en redes sociales y, sobre todo, a través de sus miradas y gestos en eventos públicos. Por ejemplo, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre su experiencia en Senkalkam, Kerem respondió con una sonrisa nostálgica y dijo: «Fue una experiencia increíble, tanto profesional como personal. Aprendí mucho y conocí a gente maravillosa». Aunque no mencionó directamente a Hande, muchos interpretaron sus palabras como una referencia a ella. Además, en varias ocasiones, ha dado me gusta a publicaciones de fans que recordaban momentos especiales de su relación con Hande. Estos pequeños gestos han sido interpretados por muchos como una señal de que aún guarda un cariño especial por ella. El lenguaje corporal de Kerem en eventos donde ha coincidido con Hande también ha sido objeto de análisis.
Su mirada, a menudo cargada de nostalgia y afecto, ha delatado sus sentimientos. La relación de Ande y Kerem nos recuerda que a veces el amor de telenovela no es suficiente para superar los obstáculos de la vida real. La fama, la presión mediática y las agendas de trabajo pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación. Sin embargo, también nos demuestra que el amor puede dejar una huella imborrable en nuestras vidas, incluso después de que la relación haya terminado. Ahora, vamos a pasar a otra serie que también nos regaló un romance de película, aunque con un final aún más dramático. Hablo de Istanbullu Helin, una serie dramática que narra la historia de Süreyya, una joven cantante huérfana que se enamora de Faruk, el hijo mayor de una poderosa familia de Bursa. En esta serie Aslenberg, que interpretaba a Süreyya, y Özkan Deniz, que interpretaba a Faruk, demostraron una química arrolladora. Su conexión en pantalla era tan palpable que muchos fans empezaron a sospechar que había algo más que amistad entre ellos. Sus escenas de amor eran tan intensas y creíbles que era difícil creer que no existiera una atracción real entre los actores. Sin embargo, tanto Asl como Özkan siempre negaron los rumores de romance, asegurando que su relación era puramente profesional. Pero lo que sí es cierto es que la grabación de Istanbullu Helin estuvo rodeada de drama. Se rumoreaba que Asl y Özkan tenían constantes discusiones en el set, que no se soportaban fuera de la pantalla y que la tensión entre ellos era palpable. Algunos incluso llegaron a afirmar que la mala relación entre los protagonistas afectó la calidad de la serie. La prensa rosa turca se hizo eco de estos rumores y publicó varias noticias sobre los supuestos enfrentamientos entre Asl y Özkan. Se decía que tenían opiniones diferentes sobre cómo interpretar sus personajes y que no se ponían de acuerdo en las escenas de amor. Finalmente Istanbullu Helin llegó a su fin y, con ella, también terminaron los rumores de romance y los dramas en el set. Asl y Özkan siguieron caminos separados y nunca confirmaron ni desmintieron las especulaciones sobre su relación. Pero lo que sí podemos afirmar es que la serie dejó una huella imborrable en la televisión turca y que la química entre Asl y Özkan, real o no, fue uno de los factores clave de su éxito. El drama fuera de la pantalla, sin duda, añadió una capa extra de interés. Esta historia nos enseña que a veces, la química en pantalla puede ser una simple cuestión de profesionalidad y talento actoral, y que no siempre implica una relación personal entre los actores. Cambiando un poco de registro, ahora quiero hablarles de Erkencikus, una serie de comedia romántica que catapultó a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman. La serie cuenta la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can Divit, el hijo del dueño de la empresa. Demet y Can se convirtieron en la pareja del momento. Su química en pantalla era explosiva, su complicidad era evidente y sus fans estaban convencidos de que su romance era real. Sus besos eran apasionados, sus miradas eran intensas y sus escenas de amor eran llenas de ternura. La prensa rosa turca se hizo eco de este romance y los persiguió a todas partes, publicando fotos y vídeos de sus encuentros fuera del set. Y aunque nunca lo confirmaron abiertamente, Demet y Can dejaron entrever en varias ocasiones que había algo más que amistad entre ellos. Sus miradas cómplices, sus gestos cariñosos y sus declaraciones ambiguas alimentaron los rumores de romance durante toda la emisión de la serie. Sin embargo, al igual que en los casos anteriores, la presión mediática y las exigencias de sus carreras terminaron por pasar factura. Los rumores de crisis empezaron a circular y finalmente Demet y Can se separaron. Su ruptura fue un golpe muy duro para sus fans, que habían idealizado su relación y que esperaban que su amor de telenovela se convirtiera en realidad. La prensa rosa turca especuló sobre las posibles causas de la ruptura, apuntando a la incompatibilidad de sus caracteres y a las exigencias de sus carreras. Después de la separación, Demet y Can tomaron caminos diferentes y evitaron hablar el uno del otro en público. Su historia de amor, aunque breve e intensa, quedó grabada en la memoria de todos los que disfrutamos de Erkencikus. Y aunque nunca sabremos con certeza si su romance fue real o simplemente una estrategia de marketing, lo que sí es innegable es que Demet y Can lograron crear una magia especial en pantalla que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. El misterio que rodea su relación solo añade más interés a su historia. Esta historia nos enseña que a veces la línea entre la realidad y la ficción puede ser muy delgada, y que es difícil saber si un romance en pantalla es real o simplemente una actuación. Otra serie que generó mucha expectación por la posible relación entre sus protagonistas es Aşk Laftan Anlamaz, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. Esta serie de comedia romántica cuenta la historia de Hayat Uzun,
una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo, y Murat Sarjmaz, el heredero de una importante empresa textil. La química entre Hande y Burak era innegable. Su conexión en pantalla era tan fuerte que muchos fans empezaron a especular sobre un posible romance entre ellos. Sus escenas de coqueteo eran divertidas y sus escenas de amor eran llenas de pasión. Sin embargo, a diferencia de su relación con Kerem Bürsin, Hande y Burak siempre negaron los rumores de romance, asegurando que su relación era puramente profesional. Pero a pesar de sus declaraciones, la química entre Hande y Burak seguía siendo evidente y sus fans no perdían la esperanza de que su romance se hiciera realidad. Sin embargo, la realidad es que Hande y Burak nunca llegaron a ser pareja y su relación se mantuvo en el ámbito de la amistad. Años después volvieron a trabajar juntos en la serie Bambaşka Biri, demostrando su gran profesionalismo. Lo que sí es cierto es que Aşk Laftan Anlamaz fue un gran éxito de audiencia y que Hande y Burak se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en pantalla y su profesionalidad fueron clave para el éxito de la serie, que sigue siendo muy popular entre los fans de las telenovelas turcas. Aunque no hubo romance fuera de la pantalla, su conexión profesional fue suficiente para crear una historia de amor inolvidable. Esta historia nos enseña que la amistad puede ser tan valiosa como el amor, y que la profesionalidad puede ser clave para el éxito de una serie. Finalmente quiero mencionar la serie Kara Sevda, un drama romántico que catapultó a la fama a Burak Özçivit y Neslihan Atagül. La serie cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora que se enamora de Nihan Sezin, una joven rica y privilegiada. En este caso, el drama no surgió por un romance entre los protagonistas, sino más bien por la intensidad de sus personajes y las dificultades que enfrentaron en la historia. La serie exploró temas como la diferencia de clases, la ambición, el amor prohibido y la venganza. Aunque Burak y Neslihan demostraron una gran química en pantalla, ambos estaban casados con otras personas durante la grabación de la serie. Sin embargo, la serie generó mucha expectación y sus fans se enamoraron de la historia de amor entre Kemal y Nihan. Kara Sevda se convirtió en un fenómeno mundial, ganando numerosos premios y siendo emitida en decenas de países. La serie es un claro ejemplo de cómo una buena historia, unos personajes bien construidos y una gran química entre los actores pueden trascender las barreras culturales y emocionar a millones de espectadores en todo el mundo. Aunque no hubo drama romántico fuera de la pantalla, el drama de la historia en sí fue suficiente para mantener a los espectadores enganchados. Esta historia nos enseña que el amor puede ser eterno, incluso cuando está prohibido, y que el drama puede ser un ingrediente clave para el éxito de una telenovela. Y bien, queridos amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos explorado algunas de las series turcas que nos regalaron romances de película, algunos de ellos con finales felices y otros no tanto. Hemos visto cómo la presión mediática, las exigencias de las carreras profesionales y los dramas personales pueden afectar las relaciones y cómo el amor, a veces, no es suficiente para superar todos los obstáculos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas, y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Creen que el amor puede surgir en el set de filmación? ¿Qué otros romances de telenovela turca recuerdan con cariño? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega, amantes de las telenovelas turcas. Un beso enorme.